Hola, bienvenidos a esta décima parte en la que estamos hablando del cupping, la medicina tradicional china, de la tradicional investigación moderna. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y espero que estén aprendiendo mucho acerca del cupping, las teorías que envuelven al cupping, que le permiten al cupping inclusive a veces ser preferente frente a otras terapias como la acupuntura, incluso como la moxibustión. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y obviamente para mí es un gusto acompañarlos. Bueno, bienvenidos a esta décima parte. Yo sé que ha sido un poco extenso, pero espero que estemos aprendiendo acerca del cupping, que nos vayamos un poco más de la teoría clásica. Bueno, acá les dejo mis direcciones de contacto y para mí obviamente es un placer acompañarlos en todos sus procesos de formación. Así que bueno, empecemos. Bienvenidos y bienvenidas a esta décima parte. Bueno, muy bien. Nosotros lo que hablamos en la última parte, entonces ya hablamos sobre las teorías de la puerta, teoría del control difuso inhibitorio y la teoría de zona refleja. Hablamos de la teoría del óxido nítrico, muy importante, y la inmunomodulación, la activación del sistema inmunológico, y ya vemos la importancia que tiene que ver, por ejemplo, con esos términos como se llama el sistema de complemento y otras cosas. Hoy vamos a hablar sobre el efecto hematológico y acá vamos a cerrar un poquito la teoría del mecanismo de acción. ¿Qué hace el cupping con la sangre? Entonces, esa teoría se llama la teoría de detoxificación de la sangre. ¿Listo? De ahí entonces, disculpen, voy a pasar un poco rápido, acá está. Vamos a hablar entonces de la teoría de la detoxificación de la sangre, porque una de las principales teorías que tiene el cupping es la detoxificación. Sí, es verdad, o sea, uno coloca una copa, la presión negativa permite el proceso como si estuviera sacando algo de la piel, la movilización. De los principios más importantes de detoxificación es el movimiento de la linfa, ¿sí? Que es importantísimo, y de ahí la principal contraindicación es el cáncer. No se puede hacer en pacientes con cáncer. ¿Listo? Entenderlo muy bien por esa misma razón. Pero, sin embargo, hay otras cosas muy interesantes dentro de la teoría moderna que nos abren un poco el campo para usar el cupping en unas condiciones que ya estamos hablando. De pronto, bueno, de pronto la tensión arterial alta también sería otra condición. Pero acá vamos a hablar entonces de otras posibles opciones de tratamiento. Bien, imagínense ustedes que en muchos estudios clínicos lo que se han visto, y principalmente con el cupping, que es el cupping, bueno, esta es traducción literalmente al castellano, húmedo, por ejemplo, que hace referencia al cupping en el cual yo tomo el músculo, le hago punción con alguna aguja o con alguna hoja de un bisturí, permite la salida de sangre y yo lo que hago es, a través de colocar una copa, la absorción de esa sangre, que obviamente hay que hacerla con un entrenamiento previo, ¿no? Entonces, habla mucho que hacer este tipo, por ejemplo, de cupping, entonces, acuérdense que hablamos en general, de manera general, ¿sí? Dos tipos de cupping, uno que es seco y otro que es húmedo. El húmedo hace referencia a la sangre dentro de la copa. ¿Listo? Esto crea una avenida pues directamente de todas las toxinas, incluyendo, por ejemplo, células rojas viejas. Entonces, esa es la teoría clásica, sí, que podemos empezar a manejar desde la medicina tradicional china. Sin embargo, también se ha visto que esto que se llama el wet cupping o el cupping húmedo, cupping con sangre, también disminuye, se ha visto muchas veces que disminuye los niveles de ácido úrico, de triglicéridos y colesterol. Y cuando fueron en algún estudio a analizar precisamente el contenido de ácido úrico, triglicéridos y colesterol, se dieron cuenta que fueron estos niveles muy altos en el cupping, o sea, analizaron la sangre que salía del cuerpo en este wet cupping y se dieron cuenta que era inclusive mucho más alto que en la circulación venosa, ¿sí? Que eso es importante tenerlo en cuenta. De ahí que hay algunas teorías que hablan que el cupping podría ser un tratamiento coadyuvante en estos procesos de tener hiperuricemia, o sea, gota, esto es gota, triglicéridos altos, colesterol, obviamente ustedes deben tener un entrenamiento para eso. La disminución, obviamente, lo que les decía, sí, entonces cuando fueron a revisar esto en la sangre dentro de la copa se veía muy alta, pero definitivamente hay otros estudios que favorecen también y dicen, mire, el cupping lo que hace es bajar unas lipoproteínas que son muy malas para el organismo
en los cuales yo tengo cuadros de dislipidemia porque son esas proteínas malas que acumulan el colesterol dentro de las arterias, ¿sí? Que son las LDL, ¿de acuerdo? Entonces, hay otro estudio que favorece, digamos, el uso del cuping con respecto a esto. Bueno, otras cosas interesantes. Bueno, esto es lo mismo que esto, no sé por qué lo puse dos veces. Imagínense que en la gota, donde yo tengo un cuadro de ácido úrico muy alto, se dieron cuenta que el cupping, ¿sí? De manera, pues usada de manera muy responsable sobre la zona que tiene el dolor, uno, mejoraba mucho la patología del dolor y también favorecía mucho a remover esa humedad que estaba ahí, obviamente en la zona donde tenía la inflamación y el dolor. Acordémonos muy bien en medicina china que hablamos sobre la humedad como un factor importantísimo que se logra acumular en algunas articulaciones y que se puede combinar con otros factores, ¿no? Como el calor, por ejemplo, en los cuadros de manera general que tiene la gota o la hiperuricemia. Entonces, son de esa teoría de toxificación, entonces digamos que está muy acorde a que el cupping lo que hace es, uno, movilización de la sangre. Recordemos que la humedad en las articulaciones lo que hace es detener, retener, estancar el chi y la sangre, según la tradición china. De ahí que el uso del cupping favorezca para el movimiento de éstasis, y lo hablábamos ya en alguna entrega previa, ¿sí? Entonces favorece muchísimo precisamente mover la estasis sanguínea, mover el chi, y de ahí que en algunos estudios diga, mire, efectivamente el cupping ha mostrado un tratamiento efectivo contra la gota, ¿ok? Porque moviliza esa éstasis que me produce tanta retención de humedad. Esto es medicina china. Imagínense ustedes también, y dicen algunos estudios como conclusión, que inclusive el cupping puede llegar a afectar la estructura molecular de la hemoglobina, pero para bien, ¿sí? En cuanto a que los pacientes que tienen azúcar alta en la sangre, como los pacientes diabéticos, lo que tienden con el tiempo es hacer un proceso de glucolización de la hemoglobina. Entonces, lo que permite, digamos, porque sugieren, esto es una sugerencia nomás, que puede llegar a afectar la estructura molecular de la hemoglobina. Puede llegar a afectar, ¿sí? Entonces es de esta manera que puede reducir todos los efectos de la diabetes, porque es como si ese azúcar que está tan alta en la sangre se pegara continuamente a la hemoglobina y de esa manera lograr el transporte continuo. Entonces, de esta manera estamos disminuyendo también los efectos secundarios con respecto a este efecto que se llama la glucolización. Pero esto es una sugerencia que hacen los autores, que puede, ¿sí? O sea, que puede llegar a afectar. Obviamente hay que hacer más estudios con respecto a esto. ¿Listo? Los mecanismos de acción no solamente van al colesterol, a los triglicéridos, a la modificación, por ejemplo, de la hemoglobina, ¿sí? Sino también el wet cupping, el cupping húmedo, también se ha visto muchas veces que puede llegar a favorecer los procesos de detoxificación cuando tenemos intoxicación por aluminio, por mercurio, por otros metales pesados en el cuerpo, y se dieron cuenta que obviamente el contenido que tiene la presión negativa y obviamente esa presión negativa, la absorción, o sea, sacar esa sangre y que quede la copa llena de sangre, pues toda esa cantidad de metales pesados fueron mayores en la sangre que se analizó en el cupping que en la sangre venosa. De ahí que todo este proceso, digamos que favorezca el proceso de toxificación de la sangre, ¿sí? Y miren que la mayoría de estudios se hizo principalmente con el wet cupping, ¿sí? Con el cupping húmedo. Bien, vamos a hablar de un tema que a mí me parece supremamente importante y tiene que ver cuándo uso el cupping, cuándo no lo uso. Yo ya les había hablado previamente que es mucho más importante a veces conocer las contraindicaciones de una técnica que inclusive las mismas indicaciones, ¿sí? Ya hemos hablado un poco acerca de las indicaciones, ¿sí? A tener en cuenta. Esto es una revisión, obviamente, de los artículos y la sugerencia que nos hacen. Sin embargo, pueden haber algunos casos específicos, pero hay que tener claridad a quién sí, a quién no, y eso es importantísimo, así como la acupuntura.
Por ahí hay otro video tutorial que puse las contraindicaciones de acupuntura y efectos secundarios. Es importantísimo porque son cosas que nunca nos explican a nosotros en ningún sitio. Entonces, miren que el cupping no solamente se usa como tratamiento, sino que también lo venimos usando dentro del marco de la promoción y la prevención de enfermedades. Claro, moviliza estancamientos antes de que tengamos muchas veces la manifestación de la enfermedad, entonces tenerla en consideración. Dolor lumbar sí lo tratamos, dolor de cuello, dolor de hombros son como las principales indicaciones, ¿no? Se puede tratar en cefaleas, migrañas, parálisis facial. De acá, por ejemplo, también la parte estética es supremamente importante. No podemos usar todas las copas del cupping siempre en lo mismo. ¿Sí? Para eso ustedes deben aprender muy bien. ¿En qué momentos sí, en qué momentos no? Dolores articulares. Lo que más se ha visto, por ejemplo, son gonartrosis, o sea, dolor de rodilla por artrosis, síndromes de túnel del carpo, pero hay que tener mucho cuidado porque acá les voy a decir un poquito acerca de las contraindicaciones también. Y como enfermedades sistémicas, lo que más se ha visto de tratamiento en cupping es la hipertensión por todo el efecto que ya vimos, de vasodilatación, el efecto de regulación de la presión arterial por vía neurológica, sí, la diabetes por lo mismo que hemos hablado un poco. Sin embargo, tienen que tener mucho cuidado manejo de pacientes diabéticos que tengan neuropatías, vasculopatías, ¿sí? Porque hay que tener muchísimo cuidado cuando le vayamos a colocar el cupping a este tipo de pacientes, porque de base ya tienen una lesión neurológica, una lesión vascular, y a veces si colocamos cupping en zonas distales y no sabemos si tiene alguna, alguna enfermedad vascular periférica o neurológica periférica, podemos causarle mucho más daño. De ahí que ustedes tengan un entrenamiento importante, ojo con los pacientes diabéticos, ojo con los pacientes ancianos. La diabetes, lo que les dije, sí hay tratamiento con cupping, pero hay que saber hacerlo muy bien. ¿Listo? Y obviamente siempre individualizar los casos. Por eso les digo, tienen que aprender primero donde estén aprendiendo muy bien el cupping, ¿vale? Para saber muy bien. Acá sencillamente van unas recomendaciones generales. Artritis reumatoidea y otro que es el asma. Sí, el asma también, bueno, también como una indicación importante. Importante lo que les decía un poco acerca de las contraindicaciones. Importantísimo no aplicar directamente en zonas donde yo tenga, vea, visualice venas o arterias o nervios y más teniendo en cuenta la presión de succión. Muchas veces, sí, obviamente a veces podemos poner un cupping muy suave, sí, en algunas zonas de la muñeca. Por eso les dije, túnel del carpo hay que tener mucho cuidado, porque no podemos hacer presiones muy fuertes, presiones negativas, sí, muy fuertes, que lo que me hacen es comprimir más estructuras nerviosas, estructuras vasculares de fácil acceso a través del cupping. Por eso a veces lo que más usamos de pronto son estructuras un poco más grandes, que sabemos que hay más músculo que el acceso directamente o que estemos muy cerca la piel al vaso sanguíneo. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Inflamación cutánea, infecciones de piel, ¿por qué sí, por qué no? Por una sencilla razón. El cupping, sí, muchas veces lo que ocasiona son, digamos, mayor irritación en las zonas de piel. Entonces, si ya tengo una zona de piel irritada que al paciente le duele, usted le ponen un cupping encima, ¿sí? Muchas veces, obviamente, le pueden empeorar el cuadro. A pesar de que, si ustedes se dieron cuenta, a veces el tratamiento del cupping para pústulas y demás, porque es que extrae calor, extrae sangre, ¿sí? Sería también indicado. Obviamente hay que tener cierta recomendación con respecto a esto y cierto cuidado. No se va a colocar sobre zonas ulceradas, donde yo tengo pérdida de continuidad de la piel, ¿sí? Zonas de presión, en esa zona no se coloca el cupping, por favor. Listo, orificios del cuerpo, la boca, los ojos, no se coloca el cupping, los ojos pues obviamente que no, pero hay que explicarles un poquito sobre las zonas de ganglio linfático, no, a pesar de que movilice muy bien zonas linfáticas, se puede colocar en miembros, sí, pero tener un poquito de cuidado, por ejemplo, las zonas de las axilas, zonas de ingle, muchas zonas del cuello, sí, sobre la región más lateral, donde hay una gran cantidad de vaso linfático, entonces tener cuidado. Obviamente con las venas varicosas no se coloca cupping sobre las venas varicosas, porque la presión negativa puede empeorar obviamente el cuadro del paciente, generamos una éstasis o sea, un estancamiento sanguíneo sobre las zonas vasculares venosas cuando tengo pacientes que tienen insuficiencia venosa o tienen dilatación varicosa. De ahí
que tengamos mucho cuidado porque podemos ocasionarle más lesión en la vena, trombos, tromboflebitis y demás cosas. No se usa. Las contraindicaciones absolutas, y es importante por eso hablarles un poco a ustedes, la importancia de esto, de saber más con las contraindicaciones que incluso las indicaciones. Para nosotros el cáncer no se debe manejar con cupping de ninguna manera, ya lo explicamos antes, la movilización del sistema linfático permite muchas veces, y no es que permita, no, pues sí, o sea, facilita que las células tumorales viajen por el sistema linfático y tengamos más problemas. ¿Listo? Pacientes con cualquier daño orgánico, corazón, falla cardíaca, insuficiencia renal, falla hepática, no vamos a colocar cupping, por favor. El uso del marcapasos y más que nada sobre zonas del tórax es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, ojo con esto lo que les voy a decir. Estos son contraindicaciones absolutas. O sea, el paciente tiene esto, el paciente no le coloco. Y tiene que ver también con alguna contraindicación que hablábamos dentro de la acupuntura. Cuando uno tiene marcapasos, cuando una persona tiene marcapasos es porque la frecuencia del corazón fue tan baja que en algún momento hizo una arritmia, una bradiarritmia, y le tocó colocarle marcapasos porque el corazón está funcionando a un latido muy bajito, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa y por qué no usamos con el marcapasos? Recordemos muy bien que el cupping lo que ocasiona con el tiempo, ¿sí? En general, es una regulación de la presión arterial a través de vía neurológica, a través de estimulación del sistema parasimpático. El parasimpático es el sistema automático que regula también cosas tan sencillas como la parte del corazón. De ahí, ojo con esto, los pacientes con marcapasos, así yo le coloco cupping distal o lo que sea, pueden estimular ustedes este sistema parasimpático que ya lo hemos descrito un poco y uno, bajarle la frecuencia al corazón y dos, inducirlo a hipotensión arterial, o sea, se le baja más la presión arterial, porque la presión arterial en parte depende de el funcionamiento del corazón, de una cosa que se llama el gasto cardíaco. Entonces, la colocación del cupping en pacientes con marcapasos está totalmente contraindicada. Por eso mismo, por lo que les estoy comentando. ¿Listo? Los trastornos hematológicos como la hemofilia, en lo cual yo tengo un déficit de proteínas hepáticas que me regulan la coagulación, pues está totalmente contraindicado. Y es más, ojo con esto, los trastornos hematológicos como la hemofilia, y yo acá pondría también de parte como absoluta el tratamiento con anticoagulantes, ¿sí? Warfarina y demás cosas, estaría totalmente contraindicado, porque obviamente ustedes están colocando una copa sobre zonas de la piel, se deja muchas veces el morado, ¿sí? Y podemos empezar a ocasionar muchos más problemas con respecto a la coagulación. Entonces le dejan esa zona de hematoma inicialmente, pero si no tengo la manera de restablecer, digamos, ese morado que me colocaron, esa zona, pues yo puedo empezar a sangrar automáticamente. Esto también es una recomendación muy importante para la parte de acupuntura que ustedes deben considerarla siempre. Y obviamente que el paciente se rehúse al cupping, pues es una contraindicación totalmente absoluta. Relativa a infección aguda, sí, en algunas ocasiones, no en otras, sí. Por eso les dije, o sea, hay que tener un poquito de cuidado con esto, con la movilización, por ejemplo, del cupping. Sí, es relativa, a veces sí, a veces no. Las anticoagulantes definitivamente no. Tener mucho cuidado con esto. Enfermedad crónica severa, por ejemplo, esos pacientes que tienen infarto de miocardio, que han tenido enfermedades como del corazón, porque es que el cupping muchas veces los puede debilitar más y obviamente acuérdense muy bien el control de lo mismo que estábamos hablando con el uso del marcapasos. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente. Por eso decimos, pacientes con cualquier daño orgánico severo del corazón, del riñón, insuficiencia renal o falla del hígado totalmente, están totalmente contraindicadas, como decimos acá, ¿vale? El embarazo es una contraindicación relativa, sí, es muy relativa. Obviamente hay puntos de acupuntura que no se pueden colocar. La aguja en acupuntura pues igual están totalmente contraindicados para el uso del cupping, que ustedes deben revisar muy bien. En zonas bajas del vientre no se coloca cupping, por eso en las mujeres embarazadas no tendemos a usar el cupping de igual manera. Obviamente ni siquiera succión fuerte. Entonces hay que entrenarnos muy bien en qué casos en mujeres embarazadas si usamos cupping, de pronto un cupping muy ligero, ¿sí?
pero ustedes tienen que estudiar esta parte muy bien cuando aprendan en el taller que estén tomando, ¿sí? Con respecto al embarazo, ¿ok? El puerperio y la menstruación tampoco, porque facilita precisamente la movilización de sangre. Entonces, el puerperio es la fase ya, entonces, pues ya tuvo el bebé, en los primeros meses se llama puerperio. Pues no, idealmente no, tampoco. Entonces, fíjense que el embarazo, la salud de la mujer, importantísimo tenerlo en cuenta. Es una contraindicación relativa, pero pues idealmente no lo usamos mucho. Además, porque si está menstruando, ya está perdiendo sangre por un lado, y yo le estoy colocando un cupping y de pronto el cupping obviamente me está ocasionando zonas de pronto donde yo estanque ahí arriba la sangre o demás cosas, pues obviamente no. Anemia definitivamente no, paciente muy debilitado, de pronto un cupping muy ligero, sí, más que hacer succión fuerte en estos pacientes, pero definitivamente el hecho de estar tan comprometido, pues definitivamente no. Sesión reciente que hayan tenido, por ejemplo, de un cupping húmedo, pues obviamente no le vamos a poner otro cupping húmedo. Si ayer lo tuvo, hoy lo vamos a hacer otra vez. No, por supuesto que no. Ni pacientes que han tenido donación reciente de sangre, el wet cupping totalmente contraindicado. Y obviamente en emergencias médicas, cuando el paciente, pues, no sé, tenga alguna emergencia, ustedes no, la primera línea de manejo no es el cupping, es la atención médica en una sala de emergencias. ¿Listo? Bueno, muy bien, yo creo que voy a dejar hasta acá. Espero que estén muy bien, que les haya gustado la presentación. Si les ha gustado, compártanla y nos vemos en la siguiente parte aprendiendo un poco más acerca del cupping. Espero que estén aprendiendo de una manera responsable y por supuesto que les esté gustando. Bueno, un saludo para todos ustedes. Nos vemos en la próxima entrega. Chao, chao.